Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar y siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida. Me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar. Siempre viva en tu voluntad. Que siempre viva en tu voluntad. Esta debe ser la mayor motivación de nuestro corazón. Que Él guíe nuestros pasos, que guíe nuestros pensamientos, que guíe nuestra conducta, que guíe nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestros sueños, nuestros planes. Que toda nuestra vida esté bajo ese cuidado continuo, constante, permanente, ese direccionar perfecto del Espíritu Santo. Como bien la Escritura dice, que si vivimos por el Espíritu, que también andemos por el Espíritu. Debe ser nuestro anhelo ferviente, nuestra oración continua. Señor, guíame, Señor, enséñame, Señor, instrúyeme. Señor, guárdame, hacer las cosas a mi parecer. Guárdame, Señor, de deshonrar. Debe ser nuestra oración constante, permanente. Porque somos de Él y somos para Él. Él nos redimió para su alabanza y su gloria, ¿verdad? Para que lo disfrutemos, para que nos deleitemos todo el tiempo en su preciosa gracia. Gloria al Eterno. Era, buenos días, hijita. Te bendigo. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Bienvenida, hija. Amén, hija, te bendecimos. Amén, gloria al Señor. Tony José, Didier Esperanza, buenos días. Los bendigo, mis amados. Bienvenidos. Buenos días, bendiciones. Amén, ministro. Bueno, Nando José, adelante con el texto. Salmo 105, verso 18. ¿Será? Sí, señor. Ok, adelante, reverendo. Buenos días para todos. Bendiciones, espero que hayan amanecido bien, confiando en el Señor. Amén. Amén, amén. Eso dice la palabra o la bendición de Dios Padre en el Salmo 105, versículo 18. Afligieron sus pies con grillos, en la cárcel fue puesta su persona. Amén. Bueno, seguimos hablando de las grandes maravillas y de las proezas que el Señor hizo por su pueblo, por Israel. Todas estas grandes hazañas que vivió el pueblo, toda la protección, todo lo que pasaron fue en cumplimiento a la promesa del Señor, a su palabra, y en toda esta descripción que hace. Y hay unos grandes acontecimientos que se dieron para que se cumpliese lo que él había ya prometido. Sabemos que en el Señor no existen casualidades, nada de lo que pasa es por casualidad o porque simplemente tenía que pasar. Sabemos que el Señor es el dueño de todo. Él utiliza todos los medios, la naturaleza, el ser humano, todo, para que su palabra sea cumplida. Y desde aquí, desde el versículo 17, ahí menciona a un gran siervo, un gran varón de Dios, como lo fue José. Empieza diciendo que fue vendido por sus propios hermanos.
Y aquí en el 18 nos dice que fue, después que fue vendido, fue puesto también en la cárcel. Todo esto con un solo propósito, para salvar a su pueblo. Sabemos que en ese tiempo la nación estaba sufriendo una gran sequía. De ello se derivaron varios problemas, como el hambre, falta de agua. Pero ahí estaba la mano del Señor. Y al principio podíamos pensar que todo esto no estaba siendo correcto, porque este gran hombre estaba siendo vendido, estaba siendo esclavo, estaba preso. Para la mente humana esto es imposible, esto es algo ilógico, algo que no concuerda con todas las situaciones por las que estaba pasando la nación. Pero en Dios nada es casualidad, nada se pierde, todo va de acuerdo al plan, de acuerdo a la promesa que ya ha hecho. Y aquí estaba este gran varón de Dios para que se cumpliese la palabra del Señor, para que pudiesen guardar a su pueblo, para que fuese preservado. Amén. Fue puesto en la cárcel o el puesto preso para preservarlo, para guardarlo. Dios es grande, Dios es maravilloso. Solamente Él tiene el control de todo. Nada se le escapa, nada es improvisado. En sus planes no hay pruebas. A ver si funciona, a ver si esto da, a ver si esto puede ser así. O si funciona por aquí, pues si no funciona, entonces busquemos por otra parte, ¿no? En el Señor todo es perfecto. Amén. ¿Quieren hacer otro aporte? Sí, es notorio como este hombre, José, inocente, respecto a todas las acusaciones que se levantaron contra él, fue expuesto y sometido a un trato como si hubiese sido un criminal, como si realmente fuera merecedor de todo eso que hicieron con él. Y sin embargo, no fue así, obviamente, lo entendemos. Y se afligieron sus pies con grillos en cárcel fue puesta su persona. Cómo Dios trata con sus siervos, con sus hijos, de una forma que para nosotros es como que ilógica, incoherente o injusta, inclusive lo veremos. Pero es a través de las adversidades, es a través de los problemas que Dios forja el carácter que sus siervos deben tener, ¿verdad? Porque allí aprendió, no sé, entre las muchas cosas que aprendió, puedo contemplar la paciencia que él iba a necesitar para poder administrar a Egipto. Adquirió la compasión con aquellos que estaban en su entorno y sucesivamente. Quería solamente eso resaltar cómo el proceso de Dios incluye o implica la adversidad, la dificultad que ninguno de nosotros queremos. Y que cuando nos encontramos en ella, preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la causa? ¿Dónde está el motivo? ¿Dónde está la razón? Para que yo tenga que pasar por esto o sea tratado de esta forma, ¿verdad? Es lo que puedo o quiero resaltar aquí en este caso de José. Adelante. Amén. Así es. Aún en las dificultades, el Señor nos enseña a tener paciencia, a tener amor por los demás, a tener confianza en Él. Amén. Gloria a Dios por todas las cosas, gloria a Dios por Él mismo, por lo sabio y lo maravilloso que es.
Gracias, Dios Todopoderoso, en esta mañana, Señor. Seguimos exaltando y alabando tu gran y poderoso nombre, porque eres digno de ser alabado. Toda la gloria y toda la honra es para ti, Dios Todopoderoso, el único y sabio Dios. Gracias en esta mañana por este bello día que empieza. Gracias porque tu misericordia hoy se ha renovado, Señor. Gracias porque nos permitiste el poder levantarnos, abrir nuestros ojos, Señor, poder seguir respirando, Dios, con una nueva y maravillosa oportunidad, Señor, de seguir reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, el único, Dios soberano. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que esta mañana se levantan, Señor. Gracias a tu Espíritu Santo, Señor, que nos motiva, que nos anima, que nos da fuerza, Señor, que nos redarguye, Señor, a buscarte, Señor. A escudriñar de tu palabra, Señor, a estar aquí, Padre, pidiendo, Padre, una vez más, tu enseñanza, Dios Todopoderoso. Aquellos mis hermanos, Señor, que están pasando una gran situación, Padre, por algún caso especial, Señor, fortalece, Padre. Dale la victoria, mi Dios, en el nombre de tu amado Jesús. Que ellos puedan seguir, Señor, confiando en ti, Señor. Sabemos que nuestra esperanza está en ti. Solo en ti, Señor, podemos tener la victoria, la paz, la tranquilidad, Señor, de que nada en ti se pierde, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos, Señor, que van a laborar. Bendícelos, Señor. Tráelos nuevamente de regreso en paz. En el nombre de Jesús. Bendice también a nuestra hermana que esta mañana ya el mensaje de tu palabra. Sigue dando tu sabiduría, de tu temor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Gracias, Dios Todopoderoso. Gracias, mi Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bendiciones para todos. Que tengan un excelente día. Amén. Amados, ahora tus hermanos que han llegado. Elianis Esperanza, buenos días. Luis José, Joyce. Los bendigo, amados. Bienvenidos, bienvenidas. Buenos días, bendiciones. Amén. Joyce Emperatriz. Luis José, Elianis Judith, buenos días. Ya pastor, que la bendiga. María Elena, aleluya, qué bueno, hija, que esté de nuevo con nosotros. Bienvenida, hija, bienvenida. Buenos días, bendiciones. Amén. Te estamos extrañando, hija, te estamos extrañando. No te alejes tanto, porque nos da frío. Ese pedacito que te corresponde a ti se mete el frío. Queremos estar calientitos todos juntos. Bueno, continuamos. Lucas capítulo 16, hoy toca el verso 10 al 13. Cuéntanos, Elianis, ¿qué te dijo el Señor que nos dijeras? Adelante. Gracias, pastor. Buen día, Dios les bendiga. Amén. Sí, pastor, vemos el capítulo 16 del Evangelio de Lucas, del 10 al 13. Vemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza.
Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Bueno, como hemos estado viendo en esta parábola, Señor, refiere aquí. Y ayer el hermano Nando nos explicó y habla de este hombre, de este mayordomo. Y en el versículo 9, que terminó el hermano, dice, y yo os digo, hablando del Señor Jesús, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten os reciban enamoradas eternas. Como explicaron ayer el hermano y el pastor, las riquezas injustas son las cosas que están en este mundo, ¿verdad? Todo lo que tenemos que pertenecen aquí, que aquí se van a quedar. Lo que Dios nos da por su gracia, por su misericordia, para que las disfrutemos, para que no nos sirvan a nosotros, pero que son injustas, porque se quedan aquí, porque son de la tierra, pero que engañan, nos engañan. Si nosotros ponemos o creemos que esto nos los ganamos por nosotros mismos, siempre el ser humano tiende a eso, a apegarnos a las cosas que tenemos. Y aquí el mal, ¿verdad? Cuando creemos que lo que tenemos es porque hemos sido inteligentes, sabios, y esto es mío, y me apodero de esto sabiendo que nosotros no tenemos nada. Entonces, sencillamente estamos aquí por la gracia y la misericordia del Señor, y todo lo que Él nos da, nada es nuestro, nada nos vamos a llevar. Entonces, aquí el Señor, eso es lo que enseña a que usemos los bienes que Él nos da, lo que Él nos da, sea poco, sea mucho, para ayudar al prójimo, para aquel que está necesitado, y no lo atesoremos, que no nos hagamos dueños de Él, actuando egoístamente, sino que, como dice el Señor, que nos amemos, ¿verdad?, los unos a los otros, y que amar a Dios sobre todas las cosas, primeramente a Él, y amemos al prójimo como a nosotros mismos. En esas moradas eternas que es el cielo, lo que el Señor nos enseña a hacer tesoros en el cielo. Y en versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más infiel, y lo que muy poco es injusto, también en lo más es justo. Es la enseñanza que Dios nos da. Es el principio que el Señor nos enseña es de que nada de lo que tenemos es nuestro, y que todo es de Él, y que nos da esa enseñanza, que en lo poco que tenemos, en lo que Dios nos haya dado, si aprendemos por lo menos el que tiene, por decir, una venta de boli, por decir algo, y esa venta de boli, pues, la sabe administrar, agradece a Dios por esto, y lo sabe administrar pidiendo a Dios sabiduría, pues va a aprender, de Dios va a aprender a saber administrar algo más, a tener capacidad para obtener algo más grande. Dios te va dando sabiduría, pero sabemos que a veces decimos, bueno, no tengo esto, pero si tuviera algo más, un negocio mejor, pues me iría mejor. Pero a veces ese está el error, ¿verdad? Porque decimos, no, cuando yo tenga más, cuando mi negocio esté más grande, pues resulta que si en lo poquito que tenemos lo desparramos, no lo sabemos administrar,
Y cuanto más vamos a meditar un negocio más grande o algo más grande. O sea, es lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿verdad? Que lo que tenemos de principio no es de nosotros, es de Dios todo. Y si pedimos al Señor sabiduría, somos fieles en eso poquito que tenemos, sabemos administrarlo, porque no somos dueños sino administradores. Él nos va a dar sabiduría para administrar cosas más grandes, ¿verdad? Como hablando aquí de lo espiritual, que es lo que verdaderamente a Dios le agrada. Dios, nosotros tenemos que darle cuenta a Dios por todo lo que Él nos ha dado. Ese, ese amor, ese perdón que Él nos dio, la salvación que nos ha dado, nuestra vida, nuestro cuerpo. Tenemos que darle a Dios cuenta por todo, cómo administramos nuestra salud, el tiempo, cómo administramos el tiempo, cómo administramos todo lo que nos ha dado nuestra familia. Somos administradores de todo lo que Él nos da. Nosotros no podemos administrar como queramos. Vemos que este mayordomo, pues al ver que iba a quedar sin nada, pues él astutamente pues hace esto haciendo quedar bien, congraciándose, por decirlo así, con los deudores de este varón, buscando así asegurar el futuro. Nosotros, el Señor nos habla del futuro eterno, las moradas eternas en los cielos. Y es la enseñanza del Señor Jesús de que amemos al prójimo, que nos entreguemos por él, de que lo que tenemos, pues lo sepamos administrar conforme a él nos ha enseñado. En lo poco, el que es fiel en lo poco, también en lo mucho va a ser fiel. En el versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Las riquezas injustas son, como decía ahorita, las cosas que tenemos que van a perecer, que todo se va a quedar aquí, como los bienes, lo que tenemos, nada nos vamos a llevar, todo esto va a perecer. Y lo verdadero es lo que hayamos sembrado, lo que hagamos con lo que Dios nos dio para agradar a Dios, bendiciendo, dándole gracias a lo que de gracia recibimos. Tenemos esta salvación que Dios nos ha dado, pues llevemos su palabra, compartamos su palabra, el conocimiento que Dios nos ha dado, todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Que a todos Dios nos ha dado talentos, dones a todos. Todos somos, todos tenemos de Dios algo, unos de una manera, otros de otra, pero todos Dios nos ha dado algo de lo cual debemos dar cuenta que nada es nuestro y que lo debemos compartir con los demás, no hacernos dueños de las cosas. Tenemos a veces el conocimiento que Dios nos da y no lo tenemos para sí, solamente para nosotros, porque la tendencia del ser humano siempre es a ser egoísta. Y eso es lo que el Señor nos enseña. Nosotros no podemos adueñarnos de las cosas porque nosotros no somos dueños de nada. Somos administradores y que miremos cada día si verdaderamente estamos sabiendo administrar todo lo que Dios nos da. A veces el tiempo, ¿verdad? Las cosas así, las administramos mal, no sabemos administrar bien el tiempo y el tiempo nos atrapa.
los bienes, nos apegamos tanto a las cosas o al empleo o al negocio, que ya no tenemos pues tiempo para Dios, no tenemos tiempo para la familia, no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Y nos apegamos a una casa, a un negocio, al dinero, a saber cómo vamos a administrar para tener más. El Señor aquí, cuando a este mayordomo, pues vio bien el hecho de que él se provisionara para el futuro, pero no la forma como lo había hecho. Entonces, no es el hecho de que nosotros, sino que debemos ser sabios y prudentes. No como tiende el ser humano a volverse loco, a acaparar riqueza. Dios me ha bendecido, que eso es lo que más tiende el ser humano. Dios me ha bendecido en este negocio, pues empleo más tiempo en él, dejo a Dios de lado, dejo el ayudar al necesitado, los dos principios que Dios dijo: amaremos a Dios con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, y al prójimo como a nosotros mismos. Dejamos de lado esto, dejamos de lado por el amor al dinero, por estas riquezas que son injustas, por lo que tenemos que es injusto, que va a perecer. Dejamos a Dios y no ayudamos al necesitado. O sea, lo que debemos hacer no lo hacemos por estar provisionándonos para el futuro, que para mis hijos, que para mis nietos, que para dejar esto, aquello. Eso es como dice la palabra, el tener dinero, el tener bienes en este mundo, o el que nosotros seamos prudentes al de pronto guardar o al querer tener para un mañana, para un futuro, no quiere decir que nosotros vamos a volvernos locos o a ponernos nuestra mente y nuestro corazón en el porvenir, en lo que está para mañana, porque es incierto. Nosotros no sabemos que tenemos que ser prudentes, y esa prudencia nos la da Dios, sabiendo y teniendo en cuenta de que lo que tenemos no es nuestro. Lo primero que tenemos que saber, que nada es nuestro. El Señor, por su gracia, nos ha llamado a su reino, nos ha llamado, nos ha dado todo. El Señor, siendo el Hijo de Dios, Él entregó todo por nosotros. No hubo en Él egoísmo, no hubo en Él mezquindad, se entregó por nosotros, dio todo por nosotros. Y en cada enseñanza, en Él, en esta parábola, es llevarnos siempre con ese amor a que podamos entender de que no tenemos nada, de que todo esto perecerá, de que todo esto se nos escapa de las manos en cualquier momento. Entonces, lo principal es hacer tesoros en el cielo, agradando a Dios, siendo que el Señor siempre ocupa el primer lugar en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, siempre el Señor. Y el prójimo, amar al prójimo, ayudar al necesitado, que lo que tengamos sea para la obra de Dios, para que su evangelio siga esparciéndose, y dar, o sea, entregarnos, no apegarnos a nada, cuidando lo que Él nos ha dado, pero de manera sabia. Si tenemos salud, debemos cuidar nuestra salud, porque tenemos que ser responsables ante Dios, cuidarnos. Pero no es ya cuando ya yo paso de ahí al extremo, a que ya me voy a amar mi cuerpo, como hacemos mucho, ¿verdad? Que entonces empezamos a amar nuestro cuerpo, y ahora hoy lo estamos viendo más
empiezan a que el gimnasio, no es que sea malo, sino que ya se van al extremo de cuidarse demasiado el cuerpo y así tendemos con todas las cosas, porque eso es lo que tiene el ser humano, nos apegamos mucho a las cosas y eso es lo que el Señor nos hace ver, que todo estas son riquezas injustas, porque perecerán, porque se quedarán aquí, pero cuando pedimos al Señor que nos ayude a entender esto, que nada es nuestro, que tenemos que darle cuentas a Él por todo lo que tengamos. Vamos a ir aprendiendo cada día a desprendernos de las cosas, a amar más a Dios cada día, a saber que tenemos que amarlo con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, con todo lo que tenemos, a honrarle a Él con lo que tenemos. Lo verdadero es lo que Dios nos ha dado, los dones, esa gracia que Dios nos ha dado y la sabiduría, los talentos, los dones, lo que Él nos ha dado es de Él. Vemos hoy en día, cada día, como el hombre y la mujer que Dios ha dado dones, talentos. Hoy es terrible ver que cada persona lo está utilizando, muchas personas lo están utilizando para su propio beneficio. Y es triste porque lo estamos viendo cada día más para hacerse alianzas con el mundo, olvidando que lo que tienen es de Dios y viviendo en este mundo como si se fueran a quedar aquí, como si estuvieran amando mucho más el ganar cosas aquí, privilegios, el ser reconocidos por otras personas y no olvidando y dejando al lado las enseñanzas del Señor y no importando, ¿verdad? Cómo las almas pudimos verlo ahora con estas elecciones que hubieron acá, pues como de un lado y del otro, pues terriblemente, pues ganándose la buena voluntad del hombre y tomando las cosas que son de Dios para su beneficio. Eso es terrible, que Dios nos ayude a poder entender todas estas enseñanzas del Señor para no dejarlas de lado, porque es lo que verdaderamente debemos estar pendientes, el consejo del Señor para nosotros. Versículo 12 dice: y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo ajeno, nosotros, como lo he dicho varias veces, no, nada es nuestro, nada nos pertenece. Todo lo que tenemos es de Dios. Y lo que nos queda a nosotros es ese hacer lo que es correcto delante de Dios, para que cuando algún día el Señor nos diga: bien, buen siervo, fiel, ¿verdad? Que podamos hacer la tarea, que podamos haber aprendido del Señor y que estas enseñanzas no las tengamos, o las tengamos más presentes en la vida cotidiana. El versículo 13 dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Las riquezas demandan tiempo, demandan esfuerzo, por querer tener más. Yo le digo, no es que si tenemos sea malo,
sino que qué estamos haciendo con eso que tenemos, con eso que el Señor nos ha dado. Estamos verdaderamente agradando a Dios, estamos bendiciendo a otros, estamos aportando para lo que es la obra de Dios con lo poco o con lo mucho que tengamos. Estamos, somos fieles en lo que el Señor nos ha dado, sea poco o sea mucho. Estamos haciendo lo correcto delante de Dios y no estamos, si nos revisemos, si no estamos actuando egoístamente, así sea con lo poco, porque a veces queremos tener más y no nos damos cuenta que en lo poco que tenemos no estamos siendo fieles a Dios. Con lo poco estamos siendo infieles, con lo poco lo estamos despilfarrando, con lo poco no estamos agradando a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a tener más? Sean los dones, sean los talentos que Dios nos ha dado. De pronto no, yo no soy evangelista, yo no soy pastor, pero todos tenemos dones. En lo que tenemos, ¿somos fieles o no somos fieles? ¿Estamos agradando a Dios, estamos sirviendo a Dios o no? ¿Estamos haciéndole bien al prójimo, a mi familia, a mis hermanos, a mis vecinos, con lo poco que tenemos, con ese don que tenemos o no? A veces solamente con el amar, con el amor, con una sonrisa, ¿verdad? Si tenemos al Señor en nuestro corazón. En estos días estábamos en el paradero de la Olímpica del 82 y una hermanita que nos hemos conocido en el Transmetro, siempre nos encontramos allí. Y ella llega, habemos como 3, de verdad que somos cristianas y nos encontramos allí. Y siempre pues hablamos con todas las que están allí. Y ese día ella llegó, me saludó, me dio un besito, hermana, le bendiga, le bendiga. Y las que estaban allí, que nos ven constantemente, y a nosotras no nos van a saludar así de besos, de abrazos, con el amor de Dios. Y pues en el momento que sea todas nos abrazamos y allí pues se dio un momento en el que una de ellas empieza a llorar. Solamente con eso. Entonces, solamente con eso, o sea, no pasó más nada, ni nadie hablaba nada, solamente nos saludamos. Y ese saludo instó a que las demás quisieran también que diéramos ese abrazo, y ese saludo, ese Dios te bendiga. Entonces, con eso, con ese poquito, con ese Dios te bendiga, nos encontramos con alguien, nosotros no sabemos cómo está esa persona, no sabemos, ¿verdad? Entonces, con ese poquito podemos dar mucho. Entonces, es ese amor de Dios, ese orar por el necesitado. El necesitado lo tenemos en todas partes, en todas partes. Entonces, es lo lindo del Señor, que podamos aprender de Él, que podamos hacer esos tesoros en el cielo, de no apegarnos a nada, de aprender al Señor, ayúdanos a ser desprendidos, a ser, sí, organizados y fieles en lo poco, pero no apegándonos a esto para hacer tesoros aquí en la tierra que todo va a perecer. Hay muchas cosas que podemos aquí aportar, pastor, Dios les bendiga, sé que nos pasaron muchas cosas, que podamos aprender y poner estas enseñanzas por obra cada día. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Cuánta alegría me ha dado escuchar ese testimonio de cómo el amor fraternal, cómo el afecto sincero entre los hermanos contribuir al beneficio de quienes no disfrutan de él. De verdad que me alegré muchísimo, hija. Eso que Dios hizo con ustedes y en favor de esas otras personas. Aquí está la importancia de cuidar la coinonía, la importancia de cuidar el afecto entre nosotros como hijos de Dios. No podemos permitir por ninguna forma, manera, vida por haber, que la fraternidad, que ese amor ágape que debe existir entre nosotros vaya a ser entorpecido, vaya a ser
deteriorado. No podemos permitir que nuestro corazón se susciten a sentimientos o se susciten acciones o actitudes que vayan a entorpecer ese amor fraternal. No podemos, amados en la fe, porque y ahí se cumplió lo que el Señor Jesús dijo, que si nosotros nos amamos como Él nos amó, la gente conocerá que somos sus discípulos. Y es lo que ocurrió en esta historia que nos contó Eliane. Nosotros, amados en la fe, debemos hacer lo que sea necesario con tal de conservar la armonía entre nosotros. Y nosotros acá en la congregación, guárdame, Señor, de orgullo espiritual o similar. Debemos velar porque ese amor que nos estamos expresando no vaya a ser entonces. No nos dejemos robar esa relación fluida, amorosa, espontánea, sincera. No podemos dejarlo, mis amados, porque entonces cuando no hay amor lo que hay es discordia, cuando no hay unidad lo que hay es división, es lo opuesto y lo contrario, y eso no puede pasar en el cuerpo de Cristo. No podemos permitir que por una inmolestia de Jacinto de Jacobo se vaya a enrarecer la armonía que Dios quiere que esté en nosotros. Estoy preocupado, amados en la fe. Esto no era lo que yo iba a aportar, pero aprovechando la coyuntura, este bonito testimonio, estoy contemplando que el adversario está bombardeando fuertemente en esta área. Nos quiere dañar la armonía, la buena relación, la coinonía, nos las quiere dañar, nos las quiere entorpecer, nos las quiere robar. No podemos permitir eso, amados en la fe, porque entonces la situación se va a volver fea, como en muchos lugares lamentablemente ocurre, donde hay envidia, donde hay celos, donde hay contienda, donde el uno no se habla con el otro, donde el uno no gusta del otro, donde el uno tiene celos con el otro. No, eso no puede pasar en el cuerpo de Cristo, porque la mano no tiene envidia del pie, ni el pie tiene envidia de la oreja, ni la oreja tiene envidia de la nariz, ni la nariz tiene envidia de la boca, ninguno de ellos, sino que todos trabajan juntos en armonía, cuidándose, protegiéndose el uno al otro, velando el uno por el otro, que es lo que la Santa Escritura nos enseña. Tenemos que estar vigilantes, amados en la fe, porque hay muchos descontentos, hay muchas molestias, y no podemos darle largo a eso. La Biblia dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Es donde el diablo se mete a dañar la buena relación entre los hermanos, a crear discordias, contiendas, disensiones. No bajemos la guardia. Hagamos, si es de negarnos a nosotros mismos como debe ser, si es de yo asumir la responsabilidad de contar que la armonía no se dañe, asumámosla. Pero aquí lo que debe prevalecer es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones. Es un llamado, de verdad, mis amados, es como una alerta, porque estoy preocupado. Estoy viendo brotes por ahí de molestia, brotes de distanciamiento uno con el otro, y eso no puede ser permitido, amados en la fe. No puede ser permitido, de verdad que no. Y yo estaré presto a hacer lo que sea necesario con tal de que no se vaya a dañar la armonía que nos está caracterizando y que estamos disfrutando, de verdad que sí. Entonces, bueno, ese no era mi aporte respecto a la enseñanza, pero lo aproveché, esta coyuntura, de ese bonito testimonio. Imagínense ustedes, 3 mujeres de Dios saludándose con esa amabilidad, con ese agrado, con esa alegría, y las no creyentes sintieron la necesidad de que lo hicieran con ellas. Y ahí se evidencia que la gente quiere ver el amor de Dios fluir de nuestro corazón. Aquí estamos expertos en hablar y decir tantas cosas. No, hay que verlo, hay que mostrar al Señor Jesús en nuestra vida. Y eso es lo que la gente necesita ver. Bueno, ahí está, mis amados, ese llamado a la reflexión, que miremos si de pronto en nosotros hay alguna insatisfacción, alguna cosa, incomodidad, qué sé yo, hacia alguien, y no dejemos que eso crezca. No dejemos que eso crezca, porque
Eso ya sería actuar no en el espíritu, sino en la otra parte, en la carne. Porque eso es lo que nos dice la carta del apóstol Pablo, Gálatas capítulo 5, ¿verdad? El celo, ira, contienda, división, etcétera, ¿sabes que son obras de la carne? Más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, lo tratar de cosas no hay. Bueno, volviendo al tema. Aquí nos habla de la fidelidad. Fidelidad. Pero también veo algo más allá, es la lealtad. Dice el Señor que si tú y yo somos fieles en lo poco, en lo mucho seremos puestos. Y este poco que hace referencia, bien, Eliane le explicó, y también el texto lo dice, lo poco se refiere a las cosas de este mundo, a las cosas materiales, al dinero, a lo que es pasajero, a lo que es temporal, a lo que no permanece, no perdura para siempre. A eso hay que estar haciendo referencia aquí, lo poco. Y lo compara con lo eterno, con lo que permanece y dura para siempre. Eso es lo que el Señor Jesús está haciendo aquí y nos está llamando la atención. Que si es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Si nosotros aprendemos a administrar de forma correcta, de forma equitativa, de forma generosa, lo que hoy tenemos en beneficio de todos los que podamos, entonces también podremos ser fieles y podremos saber administrar lo mucho que vamos a recibir. Porque él sigue diciendo el Señor Jesús, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si no aprendemos aquí, no podremos recibir lo que el Señor nos quiere dar. Y es mucho más importante manifestar la gracia, administrar, el buen sentido, quiero que me entiendan, la gracia de Dios, que administrar bienes temporales. Es mucho más grande, es mucho más relevante, mucho más importante, porque un talento, un don, un servicio a Dios no tiene precio, porque por ello no hacemos mérito. En cambio, por el dinero sí, nos esforzamos, trabajamos por adquirir una cosa a la otra. En cambio, el Señor no. Cualquiera puede administrar un bien temporal. De hecho, los inconversos hacen muy bien, pero ellos no pueden administrar los bienes celestiales. Ellos no pueden administrar un talento, un don, un servicio al Señor, ellos no lo pueden administrar. Entonces, él compara que todas las cosas temporales son pocas, son riquezas injustas, ¿ya? Y que lo eterno es lo que realmente es valioso. Y el 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuiste fiel, ahí está, ¿quién nos confiará lo verdadero? O sea, es como si el Señor nos estuviera capacitando, entrenando aquí, para que podamos darle buenos resultados allá. Y aquí no está hablando de que la salvación sea por obras o por mérito, no en lo absoluto. Está hablando del servicio, que tiene promesa de recompensa. Y eso lo vimos cuando hablamos del tribunal de Cristo. Luego dice el 11, y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién nos dará lo que es vuestro? ¿Qué es lo ajeno? Lo que Dios nos ha dado. ¿Y qué es lo nuestro? Lo que Él nos va a dar, los galardones, las recompensas. Eso Él nos lo va a dar como propiedad nuestra. Pero entre tanto administremos lo que es ajeno, lo que no nos pertenece. Hagámoslo bien y obtendremos galardón, obtendremos la recompensa, ¿verdad? Bueno, hasta ahí porque creo que el 13 va como que más ligado al versículo 14. A ver, sí, creo que sí. Bueno, él me aporte, hagan ustedes el suyo, adelante. No quiero hablar mucho porque se hace tarde. Adelante. ¿Quién dijo yo? Didier, Tony, Nando, Joyji, Karina Judith, Lucho, Omar, los aporten, mis amados, por favor, para que nos edifiquemos juntos. En serio. ¿Y cuántas veces nos decimos, hay que dar
fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. ¿No? ¿Cuántas veces predicamos? Adelante. Bueno, luego prácticamente. Joy, adelante, por favor. Joy. En serio, pastor. En serio. Voy a tener que cambiar la lista y ponerme de último. No me llama de primero. Es un privilegio. Es un privilegio. ¿Ah? La primera es honra. Amén. Sí es cierto, cuando esa de pronto es la frase o es la frase que más se dice como para motivar, motivando, como diciendo, no, van a recibir mucho, van a recibir mucho, van a hacer esto, van a hacer lo otro, y por decirlo de alguna manera, de pronto se ha enseñado que es lo más importante, los galardones, que van a tener una morada en el cielo, que calles de oro, que van a ser de cristal, o sea, nos damos cuenta o sea, nos enseña esto, porque es que lo digo porque lo he escuchado bastante. Y sí es cierto, probablemente haya cosas desconocidas, dice la Biblia, que nosotros, o sea, que no hemos escuchado, que no hemos visto, que no tenemos ni la mínima idea, ni nos imaginamos, o sea, no está a nuestro alcance imaginar las cosas que el Señor tiene preparadas para las personas que fueron fieles. Pero el detalle está en ser fiel, en lo mucho, en lo poco, perdón. Y se tiende a confundir el hecho de ser lo poco o lo mucho a cosas materiales, a cosas físicas. Y quizás de pronto también tenga que ver, porque sí es cierto que hay a veces muchas carencias económicas, pero personalmente creo que se refiere a las vivencias de este mundo en general, ¿sí? En el comportamiento de este mundo, en las cosas que se deben pasar aquí, y más cuando somos cristianos, cuando tenemos la identidad de Cristo, sabemos que no es fácil convivir, no para nosotros, sino para personas que no han conocido al Señor, pues hay un estigma, hay un rechazo, hay una persecución. Entonces, esas aflicciones y todas las situaciones adversas que vivimos en este mundo son poco o son efímeras, son pasajeras para lo que el Señor tiene preparado. El Señor siempre nos llama a través de las Escrituras a poner los ojos en Él, a mirar las cosas eternas, a poner nuestro corazón en las cosas eternas. Y nos anima precisamente diciendo que todo esto va a pasar, que va a llegar un momento en que viviremos eternamente con Él. Y para mí no hay mejor galardón, sinceramente no habrá mejor cosa que habitar donde está mi Señor, poder verle, poder escucharle,
poder permanecer día y noche adorando. O sea, quizás de pronto esto lo han escuchado mucho, pero es la realidad. O sea, nosotros en este mundo que hemos padecido mucho y que estamos hastiados de la maldad, de la violencia, de cómo, o sea, de nosotros mismos, de la maldad que habita en nosotros, de los malos pensamientos que hay en nosotros a veces, de que si no estamos alineaditos, si el Santo Espíritu del Señor no estuviera, no habitara en nosotros, o sea, no fuera difícil permanecer en el Señor. Y aún estando Él en nosotros, a veces nuestro pensamiento y nuestro corazón cogen otro camino, pero Él ahí está y otra vez nos reprende, nos exhorta, nos redarguye. Entonces esta lucha interna también es terrible y no se compara obviamente con lo que el Señor, lo que viviremos con nuestro Señor, a su lado, que ya no tendremos esta lucha, que ya no veremos maldad, ya no veremos ni experimentaremos tristeza, ni necesidades, de nada. Entonces hay que ser fiel en estos momentos. Es mi aporte, pastor. Amén. Ay, qué bueno. Fidelidad y lealtad. Leal al Señor que nos ha llamado a administrar sus asuntos. ¿Qué más? Tony, Lidio, ¿qué más? Lucho, Karina, Omar. ¿Quién quiere aportar? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Buenos días. Poco. Buenos días, reverendo, adelante. Bueno, muchas veces nosotros cuando tenemos una petición o le pedimos algo al Señor, o sea, siempre nos han enseñado de que nosotros no debemos, o sea, anteriormente nos enseñaban eso de que no debemos pedirle cosas pequeñas al Señor, sino cosas grandes. Entonces muchas veces cuando por esas falsas enseñanzas o por esas malas enseñanzas comenzamos a pedirle cosas al Señor, y Él en su infinita misericordia Él nos da no lo que nosotros queremos, sino lo que nosotros necesitamos. Entonces en ocasiones nos da en menor proporción lo que nosotros necesitamos, primeramente porque Él conoce nuestros corazones y sabe que si nos da mucho, nosotros nos vamos a desviar, o sí, Él conoce nuestros corazones. Entonces aquí en este versículo dice que si nosotros en lo poco que nosotros tenemos, en lo que Él a diario nos da, nosotros le somos fiel a Él, en nuestra búsqueda, en nuestra intimidad con Él, en todo lo que nosotros hacemos, en lo poco que tenemos, cuando no tenemos que comer y le damos gracias al Señor, cuando solamente tenemos para algunas cosas básicas y le damos gracias al Señor, el Señor ve eso con agrado, porque sale de lo más profundo de nuestro corazón ese agradecimiento por eso que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y Él nos seguirá dando a la medida de esa gratitud que nosotros podamos tener. Es como si fuera una preparación. Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a probar un producto, lo recomendable es que no lo vamos probando de poquito, para ver cómo
va asimilando el cuerpo. Así de igual forma el Señor a nosotros, ¿verdad? Él nos da primeramente cosas básicas para que nosotros seamos ir probando y en lo poco que posiblemente nos puede dar, él más adelante pues puede tener cosas grandes en nuestras vidas, son mucho mayores. Amén. Amén. ¿Alguien más? Hermana Karina iba a hablar. Pastor, bueno, Hijo. el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que es en lo muy poco es injusto también, en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Aquí, aunque habla tanto de ser fiel en lo poco, habla de cantidad, también habla fiel e incluso en lo injusto, como por lo menos digamos la historia anterior del mayordomo. Yo creo que el Señor nos ha dado dones, nos ha dado capacidades, destrezas, nos ha enseñado su palabra, nos ha alimentado durante mucho tiempo, nos ha sostenido. Cada día hace salir el sol, tanto para buenos como para malos. Cada día yo creo que nosotros, si Él es bueno, aún siendo malo nosotros, ¿cómo que nosotros no lo honremos en lo que Él nos da? Por lo menos que cada día agradezcamos a Él porque podemos respirar, porque muchas personas no amanecen, porque estamos sanos, porque tenemos nuestra familia, porque tenemos nuestros seres queridos con bien, sanos, porque tenemos un techo, porque nos da cada día los alimentos, que son cosas materiales. Ahora, nosotros, ¿qué podríamos darle al Señor? Porque Él no necesita nada, Él es soberano y Él no necesita nada, Él es perfecto así como es. Pero yo digo que el agradecimiento y el obedecer y honrarlo con nuestra manera de vivir, con nuestros pensamientos, con nuestros actos, que vivamos para Él día y noche y que de los dones que nos ha dado, honrarlo y hablar día y noche de Él. Pues bueno, por lo menos yo constantemente siempre vivo pensando en el Señor, siempre tengo un cántico en mi corazón y siempre cuando no estoy haciendo algo, inclusive puedo estar haciendo algo y siempre tengo en mi pensamiento a Dios, siempre estoy hablando con Él y a veces le hago preguntas, o sea, siempre estoy como que en continuo, digamos que comunión con el Señor, siempre hablando con Él. Pero aparte de la comunión, que es la que debería de tener todo cristiano, de agradecer, Él nos ha dado unos dones, unas destrezas, a unos los llama apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Yo creo que esos dones nosotros debemos de colocarlos al servicio del Señor. Como decía mi hermana Eliani, pueda que de pronto no seamos los grandes predicadores, pero con que digamos que nuestro Señor Jesucristo pues es el Salvador y presentárselo a aquellas almas que no lo conocen y hablar de Él, pues yo creo que ya es un granito que tú haces, que tú pones para el reino de los cielos. Trabajar en el Señor. Ahora, nunca haremos grandes
no viviremos siempre, siempre, o estaremos porque siempre vamos a tener nuestro trabajo, nuestros quehaceres diarios aquí en la casa, pero un pequeño espacio del tiempo que hagamos para expandir el reino, pues eso es contado como poco. En lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. O sea, nadie fue en lo mucho, nosotros simplemente lo único que colocamos es el pecado, listo. Pero cuando ya estamos, ya de alguna manera hemos sido reformados, transformados, y cada día estamos en aumento, cada día vamos mejorando nuestra manera de ser, ir dejando pues esos pecados más digamos que vistos a la mano, que siempre están en nosotros, la soberbia, la altivez, el orgullo, la ira, la contienda, son pecados pues que parecen inocentes pero no lo son, están ahí y que el Señor aborrece. Entonces, mientras Él nos va renovando cada día, mientras vamos en ese caminar, pues ir aportando, porque ¿qué digo yo? No, yo aporto cuando ya yo no tenga pecados, pero es que siempre los vas a tener, siempre vas a fallarle. Siempre por lo menos una mala contesta, alguien, tu hijo te hizo sacar de quicio porque hizo algo, rayó las paredes, ¿por qué hiciste eso? O sea, siempre pues de alguna manera es inevitable pues no fallarle, pero mientras, ojo, no estoy diciendo que le fallemos, porque cada día nosotros vamos a buscar a no hacerlo, a agradarle cada día, pero mientras eso está ese proceso de santificación, ir aportando un poco para el granito. Ahora el Señor dice, de cierto, como dice la palabra de Dios, de cierto te digo que no te conozco. Señor, si yo en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre liberté cautivo, en tu nombre, sí, porque Él es fiel a su palabra, Él es fiel a lo que Él dice. Él dijo en su palabra que si en su nombre iban a ser echados fuera demonios, libertados cautivos, sanados enfermos, porque Él es fiel a sí mismo, a lo que dijo. Pero no quiere decir que porque Él haya hecho el milagro o tú hayas sido el medio, el vaso, para que ese milagro se haya realizado en otra persona, no quiere decir que tú seas salvo. Ojo, la santificación cada día es progresiva, pero es genuina y sincera, porque muchos dirán en ese día y se van a sorprender de que nunca lograron llegar al reino de los cielos. Ahora bien, yo sé que es una responsabilidad cada día mantenernos santificados, obedecer, sometiéndonos a Él y a sus estatutos, a sus mandamientos, pero aún así aportando. Mientras eso se va realizando, mientras cada día nos vamos perfeccionando, cada día vamos dejando esas cosas, podemos ir aportando al reino. Porque mira lo que dice, Señor, si en tu nombre echamos fuera demonios, sí, en tu nombre, mira que hicieron grandes proezas y muchas personas, a pesar de la predicación de esas personas, se convirtieron en otras personas, que esta no entró al reino de los cielos porque estaba en pecado, pero siempre la predicación, porque es la palabra la que transforma a las personas, no es el medio el que lo está haciendo, sino la palabra misma es la única que tiene el poder transformador de cambiar las personas. Ella es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Ella es inerrante, ella es infalible, ella es transformadora. La palabra de Dios, ella por sí sola hace el efecto que tiene que ser en cada persona. Entonces, mientras ese proceso de santificación, que es cada día hasta que estemos en la gloria, hasta que estemos con Él, aún así no dejar de hacer pues lo que debemos de hacer. En lo poco le somos fieles, o sea, esos siervos de Cristo que no solamente nos rendimos ante sus mandamientos y obedecemos sus mandamientos, sino que también llevamos y expandimos el evangelio a toda criatura, o sea, llevando las buenas nuevas de salvación. Un granito de arena, yo creo que cada día se va expandiendo más, y por la predicación pueden ser salvos muchas personas. Ahora, yo lo puedo decir tontamente, pero mientras sea fiel lo que dicen las Sagradas Escrituras, de pronto pude haberme equivocado, porque yo siempre tiendo a equivocarme bastante,
pero el Espíritu Santo de Dios, aquella persona que lo va escuchando, lo entiende porque fue fiel a la palabra de Dios, a pesar de que yo tuve fallas y falencias. Entonces yo creo que no está el poder reposa en nosotros, en lo que nosotros aportemos, sino en el poder de su palabra que se predique fielmente. Ahora bien, alguien me dijo antes de ayer, Karina, te estás haciendo famosa. Yo le dije, bueno, la verdad es que nunca fue mi intención. Siempre mi intención era, ¿cómo le digo? Solo predicar el evangelio por las redes, pero no era la intención. Sin embargo, noté que cuando colocaba la foto había mucha más audiencia que cuando no colocaba la foto, pasaba por alto y eran muy pocos los oyentes. Entonces, si realmente llega a más audiencia el colocar mi foto, pues obviamente la voy a colocar no porque el Señor yo quiera jactarme, no, simplemente si ese es el medio y la estrategia para que más personas lo escuchen, porque cuando no la colocaba pues era muy poquita la audiencia, bueno, me interesa que escuchen el mensaje, pues tocará colocar la foto, que nunca fue mi intención. Ahora, el Señor sabe, conoce y pesa los corazones de cuál es la intención de cada uno, y Él sabe cuál es la intención que yo tengo, si realmente para llamar a mucha más audiencia, a buscar a que yo me jacte de que muchas personas me vean, o simplemente realmente es el mensaje como tal, que la expansión, que el evangelio se expanda más y más. Ahora, eso es un pequeño grano, pero el único que conoce y pesa los corazones, si es real o no es real, es Él. Y si realmente, porque siempre cuando pasa eso, siempre trato de pedirle al Espíritu Santo de Dios que me guíe. Entonces yo creo que esta parábola nos ayuda a que expandamos, o sea, el evangelio, de que seamos fiel en nuestros bienes, que le honremos en nuestros bienes, porque ahora todo procede de Él, como dice mi hermana Eliani, todo procede de Él, como dice la palabra de Dios, todo procede de Él, Él es el que nos da todo. Ahora, si Él nos da un salario X, no digamos que un porcentaje X, porque bueno, si la ley ya abolió, Cristo abolió, digamos que todo, y hay un nuevo pacto, yo creo que no debería ser un 10%, si yo quiero un 30% o un 20% o un 50%, o sea, yo creo que, o un 100% de mi ganancia, yo creo que es el corazón agradecido de que Él es fiel, de que Él es verdadero, y de que Él solamente honrarle con nuestros bienes, que ni siquiera es nuestro, es de Él. Y Él nos da a nosotros como mayordomo a distribuirlos. Ahora, si nosotros no lo sabemos distribuir, no solamente para nuestra familia, que todas las cosas alcancen, no despilfarrar las cosas, sino también para la expansión del reino de los cielos, si nosotros no lo sabemos distribuir, malos mayordomos seremos. Ahora, lo más importante aquí en esta vida no es lo que tú consigas aquí materialmente, porque todo aquí perece, como el orín y todo eso se corrompe, el orín corrompe y el ején come, destruye. Entonces aquí miramos que son cosas que perecen, todas las cosas materiales aquí perecen, y lo bueno es que cuando ya partes de esta tierra, nada, absolutamente nada te llevas. Pero si tú vas generando tesoros en el reino de los cielos, como cada perla preciosa que tú logres obtener por tu corona, que el Señor dice que nos dará una corona que ni siquiera nos la merecemos, es una corona que le rendiría a los pies de Él, porque fue gracias a su gloria, pero que la logré tener gracias a su gracia. Ahora, esa piedra preciosa que supuestamente vamos a tener, no, supuestamente no, la palabra nos enseña que sí, que sean esas almas preciosas que lograron alcanzar el reino de los cielos. Ahora, los materiales, los bienes materiales que aquí perecen, utilizarlos al reino de los cielos, digamos que eso es mucho más valioso. Entonces, no solamente con nuestras primicias, con nuestros bienes, con lo que Él nos da, porque ni siquiera es de nosotros, todo es de Él, todo procede de Él. Simplemente le daremos lo que a Él le pertenece.
y la expansión del reino. O sea, hay cosas espirituales que tienen mucho más valor que las cosas materiales. No dejar digamos que, de buscar cada día su reino, de agradarle, de honrarle con nuestra manera de vivir, con nuestros actos. Entonces yo creo que todo está cimentado con que tu primicia, porque muchos hablan de la primicia, con que tú de madrugada te levantes y sea la primera voz que habla, que tú hables, sea Señor, para agradecer y para darle la gracia por ese nuevo día y para darle la gloria y la honra, pues es una de las cosas más preciosas que tú sientes. Y es que yo analizo que cuando tú no lo haces, ni escudriñas las sagradas escrituras, ni hablas con el Señor, ni oras con el Señor y le hablas, yo creo que hay una incomodidad y una inquietud y hay una, digamos que, desesperación, porque, ¿qué te digo? Todo proviene de Él y nuestro espíritu y nuestra alma proviene de Él. Y si tú no estás con Él, es como si la vida realmente no tuviera sentido. Entonces, yo creo que como todo proviene de Él, nosotros cada día busquemos agradarle cada día más y más. Y ese granito de arena, pues, Él sabe que lo hace con amor y que cada día ese reino se vaya expandiendo, sea predicando el evangelio, hablándole, como dice mi hermana Eliani, de que a la hermana Dios te bendiga. No sabemos cómo están nuestros hermanos, que a veces nuestros hermanos están tristes, a veces nuestros hermanos están angustiados, a veces nuestros hermanos se sienten solos, han tenido problemas en sus hogares, con sus hijos, con sus esposos. Entonces esas personas vienen cabizbajas, pero al recibir un abrazo, esas personas se alientan y confortan y cogen fuerzas más a seguir adelante. Porque yo creo que el ámbito espiritual y el ámbito de la hermandad, eso es de la coinonía, es necesario en la vida del cristiano. Yo siempre trato de saludar al que más puedo. Cuando a veces salgo corriendo es porque, bueno, mi esposo pues me está esperando, ya es muy de noche y no quiero que él esté mucho tiempo solo, para que él esté un poco más de tiempo conmigo. Pero por lo regular, cada vez que yo llego temprano, pues saludar a todos los hermanos que más pueda, a los viejos, a los nuevos, preguntarle a los nuevos cómo se llaman, porque es nuestro deber ser nosotros preguntarle a nuestros hermanos cómo se llaman. Por lo menos la iglesia en donde yo estoy es muy grande y es muy difícil a veces aprenderse los nombres, sin embargo la gran mayoría ya me lo sé. Entonces trato cada día de aprendérmelos más porque yo creo que es nuestro deber ser. Como cuerpo de Cristo debemos preocuparnos unos por otros, andar en coinonía y hermandad y buscar, digamos que siempre darle ese abrazo, ese Dios te bendiga, esa sonrisa. Eso alienta mucho. Y es como una manera de expresar de que Dios está entre nosotros. Como dice en su palabra, dice, tuve frío y no me abrigaste, tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. O sea, pero Señor, ¿a dónde estuviste? Que no, le dicen los discípulos a nuestro Señor Jesucristo, ¿dónde estuviste que no? Dije, por cuanto no hiciste con uno de ellos, a mí tampoco me lo hiciste. Entonces Él les manda a que ahí es como si estuviéramos mirando a nuestro prójimo como si fuera nuestro Señor Jesucristo. O sea, amarnos y compadecernos de cada uno de ellos como si fuera Cristo mismo. Entonces, yo creo que ese es nuestro deber ser como hermanos, fortalecernos, que la unidad en el cuerpo de Cristo siempre esté prevaleciendo a pesar de las desavenencias, a pesar de las dificultades, a pesar de cada una de las circunstancias, porque pues siempre van a haber desavenencias y discusiones y problemas entre hermanos. Mira, me miró mal, mira, no me saludó, mira, dijo esto, mira, no dijo esto otro. Y como dice mi pastor acá, que dice que a veces somos como niños, tenemos digamos que una niñez todavía de tanto tiempo, de tantos años que tenemos en el Evangelio, y aún seguimos con niñeces, o sea, como si fuéramos neófitos, como si no miráramos, o sea, no tanto en sabiduría, sino que actuamos como niños, o sea, con berrinches. No, que no me saludó, que no me habló, que mira que esto. Yo creo que nosotros debemos ya entrar a una madurez espiritual en donde
dejar pasar por alto muchas cosas, y como dice el pastor, inclusive si hubo inconveniente con un hermano u otro, pues aunque tú no tengas la culpa, pedir perdón tú, da el paso, pide perdón tú, así tú no hayas tenido la culpa. Yo digo, ¿por qué? Porque aquí la coinonía es mucho más importante, y ya el Señor en su infinita misericordia pues hará recapacitar a aquella persona que habrá tenido la culpa, pero de igual lo importante es mantener la coinonía y la hermandad, la comunión entre los hermanos. Entonces, mis hermanos, pues sí, aquí se tocó muchos temas, se habló sobre, pero es todo conlleva a un todo, o sea, de que nuestras primicias, nuestros bienes, nuestro salario para el Señor, porque Él nos los dio ya, o sea, ni siquiera es de nosotros, es de Él, le pertenece a Él, nuestra capacidad, nuestros dones, Él nos va a demandar. ¿Qué hiciste tú con esto? ¿Qué hiciste? Mira, no le hablaste a tus hijos, no le hablaste a la familia, tenías palabras, te quedaste callado, mira que tenía un problema y omitiste teniendo tú mi palabra. Entonces es una responsabilidad que los seres, nosotros los cristianos tenemos, de llevar las buenas nuevas de salvación, de honrar a Dios con nuestros bienes, de andar en unidad y en comunión con nuestros hermanos. Bueno, mis hermanos, ese es mi pequeño aporte. Ok, no se fueron, hijo. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? ¿Con quién habla usted, pastor? Escúchate. ¿Ah? ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado? Ya se fueron. ¿Usted habla conmigo? Sí, está contigo. Ah, perdón, pastor, porque como estaban varios hermanos ahí, pensé que estaba hablando con... Bien, pastor, No, bien, sí, gracias a Dios, excelente. Ya se fueron.